Hoy vamos a hacer moussaka, un plato griego delicioso. Mónica y yo lo comimos cuando estuvimos en Grecia y pregunté más o menos su elaboración, que me lo explicaran. Y hoy se las voy a hacer. Para realizar la moussaka vamos a contar con los siguientes ingredientes: 2 berenjenas, 3 papas, cebolla, 3 dientes de ajo, tomate, perejil y la carne picada de cordero, que es como me dieron la receta en el restaurante. Pues bien, lo primero que vamos a hacer es cortar las patatas en rodajas finas. Las ponemos aparte. Perdonen, pero se me apagó la cámara y ya corté las berenjenas en rodajas delgadas, igual que las papas. Picamos una cebolla en cuadritos o brunoise, 3 dientes de ajo, también en cubitos o brunoise pequeñines. El perejil, hemos quitado los tallitos y nos quedamos nada más que con las hojas. Y también lo cortamos pequeñito. Y el tomate lo vamos a rallar. Son 2 tomates porque era muy pequeño el anterior. Lo ideal es que el tomate esté bien madurito. Vamos a hacer ahora primero el sofrito y la carne. Yo siempre utilizo aceite de oliva virgen extra, pero ustedes el que les guste o el que tengan a mano. Un buen chorrito que cubra el fondo. Comenzamos primero con el ajo y la cebolla que hemos picado a que pochen bien, sin que se llegue a quemar, como siempre digo. Pues a un fuego medio alto. Voy a agregar sal y pimienta negra recién molida. Una buena cantidad, sin excederse, por supuesto, pero eso también va a gusto de cada quien. Vamos a dejar que sofría un poco más, por lo menos 2 minutos. Después de los 2 minutos le vamos a agregar medio vaso de vino blanco y lo vamos a dejar también un par de minutos para que evapore el alcohol. Después de los 2 minutos agregamos el tomate rallado, en este caso son 2 porque eran pequeños, y lo vamos a dejar que se cocine un poco. Todo esto a fuego medio alto. 3 minutitos. Bueno, han pasado los 3 minutitos. Se me olvidó decirles que le agregué una cucharadita pequeña de azúcar para contrarrestar la acidez del tomate. Ahora vamos a poner la carne molida de cordero. Si no les gusta la de cordero, pues ponen la de su preferencia, de res o de cerdo. Y ahora con la cuchara de palo lo que vamos a hacer es mezclarla y separarla, porque lo que queremos es que no queden bolitas de carne, sino que quede bien suelta. Yo por mi cuenta le pongo un poquito de orégano y nuez moscada. Me gusta el toque que le da. Y aquí la vamos a dejar unos 10 minutos, calculo yo, que quede bien hechita. Cada tanto la van moviendo, por supuesto, para que no haga fondo. Y al mismo tiempo siguen separando la carne. Ya han pasado unos 5 minutos, lo voy a dejar 5 minutos más. Lo que voy a hacer ahora es agregarle el perejil picado y así se cocina con la carne los últimos 5 minutos. Luego rectificamos de sal. Bien, pues ya ha pasado el tiempo, ahora lo que hacemos es apagar y retirar. Tapamos y ponemos aparte. Ahora vamos con las papas que hemos cortado en rueditas, las vamos a poner a freír en un fuego medio, porque lo que queremos es que se nos hagan y queden un poquito doradas, pero no que se nos quemen ni queden unas papas fritas. Y así delgaditas se van a hacer bastante rápido. Preparamos un plato, en este caso yo, la tabla con papel absorbente para ponerlas ahí. Después de 2 minutitos le damos la vuelta para que se nos hagan un poco doraditas y un poquito crocantes, no mucho, por el otro lado. Pues ya hechas, las vamos a retirar del aceite al papel absorbente para que escurran bien el aceite. Y vamos con las berenjenas.
Y ahora las berenjenas las ponemos en el mismo aceite de las patatas, pero el aceite un poco más fuerte, porque la berenjena absorbe más fácilmente el aceite. Si estaban medio alto las papas, las subimos un punto más, sin llegar al máximo. Y cuando están doraditas, como estas, pues ya las volteamos. Pues así voy a hacer con todas. Bueno, los ingredientes los tenemos prácticamente listos. Vamos a rallar queso. En este caso voy a utilizar pecorino romano. Listo, tenemos una buena cantidad de quesito para finalizar nuestra musaca. Bueno, ya estamos casi finalizando. Lo que vamos a hacer en una fuente Pyrex de vidrio, una cama de las rodajas de papa, vamos colocándola todo parejo en el fondo. Nos da exacto, perfecto nos da. Aquí tenemos la bechamel. Para los que quieran saber cómo se hace la bechamel, les voy a dejar la pestaña del vídeo donde explico detalladamente cómo se hace la bechamel. A mí me gusta en la camita de papas poner un poquito, no mucho, pero sí algo. Aunque de todas maneras la bechamel después va a llegar a todos los rincones de la musaca. Más que a mí me gusta hacerla no muy espesa, para que, como después se seca, cuando uno a veces la guarda en la nevera para el día siguiente, en fin, me gusta hacerla un poquito más líquida. Los que ya conocen este plato saben que es exquisito. Y los que no hayan comido nunca musaca, no solo les animo a hacer el vídeo, sino si no lo hacen por alguna razón, a probarla, a comerla alguna vez, porque es que es una delicia. Después de la cama de berenjenas, entonces ahora viene la carne. Vamos a poner toda la carne bien repartida. Para esta bandeja dio exacto. Ahora le vamos a echar una muy buena cantidad de bechamel para que empape toda la carne. Esta fuente da tranquilamente para 4 personas que coman bien. Si hay niños o personas que no son de comer mucho, puede dar hasta para 5 y 6. Y yo ahora, para que escurra bien, con el cuchillo la muevo así, para que la bechamel penetre y llegue a todos los rincones. Ahora ya viene lo último, que es la cama de berenjenas, tapando bien todo. Vamos a decir que tiene una similitud con la lasaña italiana, o el pasticho, como se conoce en otras partes. Entonces ahora le echamos, no mucho, ya es un poquito nada más, para que en el gratinado le dé ese color y esa costrita, junto con el queso que le vamos a poner. Una buena cobertura de quesito. Pues ya está, coronado de queso. Ahora yo lo voy a dejar reposar un poco para que toda la bechamel se asiente, baje, y luego vamos al horno. Acabo de meter la musaca al horno. Primero a 170 grados en el medio, en el nivel del medio, con ventilador, calor arriba, calor abajo, por unos 15 minutos aproximadamente, para que caliente todo y se fundan todos esos sabores que hemos preparado por separado. Y luego voy a subir a unos 230 grados centígrados por 4 minutitos. De todas maneras, chequeando, porque lo que queremos es que se gratine, se ponga doradito ese queso, se funda. Y pues ya está, gratinada y lista nuestra musaca. Vamos a cortar una porción. Vean esta maravilla. Y está como a mí me gusta, con la bechamel bien jugoso. Vamos a cortar un trocito. Miren qué bonito. Como chorrea la salsita. Lista para disfrutar. Con esta carne de cordero me ha hecho recordar a la que comimos allí, en Grecia.
Pues si les ha gustado, les aconsejo que hagan esta receta, que es una delicia. Si les ha gustado este vídeo, compártanlo y no se olviden, campanita, suscribirse los que no ya estén suscritos al canal. Y gracias por verme nuevamente en otro vídeo. Un beso muy grande desde Cocinando con Claudio. Hasta la próxima, que me quedo comiendo mi musaca.